A continuación vamos a hablar sobre la S, el sonido de la S, y es la misma que la S de sapo. De hecho, en el alfabeto fonético internacional aparece con el mismo símbolo que la letra en sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando encontremos palabras con la combinación SH, S, o sea, cuando termina, por ejemplo, en Sion, ya sea con una S o con doble S, en Sure, con una S o con doble S, esa S normalmente no se pronuncia como S en esos contextos. Así que eso lo tienes que memorizar. Y la letra S al principio de una palabra siempre representa el sonido S. Por ejemplo, sad, safe, salt, sample, sand, school, science, season, sell, serious, sight, silent, simple, sing, sleep, slow, small, smile. Y la S en palabras que empiezan con des siempre se pronuncia con una S. Disagree, disappear, discover, disapprove, disrupt, dismiss, disorder, dislike, disobey, disengage, disown, displace, disrupt, disarm, discredit, disillusion, disapprove, disruptive, disarray, dislodge, dishearten, dissolve, disapprove, dispute, dismantle, disguise, discard. ¿Te das cuenta? Siempre se va a pronunciar esa S de des como una S normal. Y cuando una palabra comienza con una A y una doble S, esa S se va a pronunciar como una S normal. Por ejemplo, assassin, assembly, assert, associate, asset, asset, assign, assistant, assistant, assumption, assemble, assess, assignee, associate, assail, assent, assertion, assailant, assimilate, assumption, assiduous. Te das cuenta que en ese caso la doble S está funcionando como una S normal en palabras que empiecen con as, excepto en la palabra ashore, en donde tiene la excepción de cuando tengamos la terminación sure con doble S o con una S, esa S normalmente no es una S real. Así que aquí encontramos que esta otra regla está en contraposición a lo que acabamos de mencionar y en ese caso siempre tenemos que seguir la otra regla o confirmarlo con el diccionario. Aquí sabemos que esa doble S en ese contexto no se está pronunciando entonces como S. Y en la S, doble S al final de una palabra, siempre se va a pronunciar como una S. Por ejemplo, class, stress, bus, mess, dress, kiss, pass, glass, compass, success, princess, wilderness, goddess, witness, cross, express, floss, possess, congress, toss. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese contexto, cuando la doble S está al final, también va a sonar como una S normal. Y cuando una palabra termina en sive, con una S o con doble S, esa S se va a pronunciar como una S normal. Impressive, passive, massive, aggressive, expressive, obsessive, invasive, progressive, possessive, repulsive, submissive, comprehensive, dissuasive, elusive, persuasive, assertive, excessive, impulsive, possessive, repressive. ¿Te das cuenta? En ese contexto, entonces, la terminación sive con una S o con doble va a sonar siempre como una S normal. Y la doble S en palabras terminadas en sin se pronuncia con S, con esta S normal.
blessing, dressing, crossing, flossing, passing, tossing, caressing, pressing, possessing, addressing, fussing, blessing, dressing. Entonces aquí vemos que esta terminación sin con doble S, también esa S va a sonar de forma normal, con una S normal. Y en general la doble S en medio de una palabra se pronuncia como una S. Por ejemplo, missile, assessment, massage, grasshopper, professor, fossil, misspelled, misspelling, excepto las palabras, por ejemplo, dissolve, possessive. Ahí la primera doble S se pronuncia con otro sonido que después te voy a mostrar. Possession también pasa lo mismo. No es una S, sino que es una Z, que después te lo voy a mostrar. Possessed también pasa lo mismo. Y finalmente, scissors. En esas palabras, la doble S en medio de una palabra no se pronuncia como una S normal. Y la C en palabras que terminan o que empiezan más bien con C, siempre será una S. Por ejemplo, city, circle, cinema, civil, citrus, citizen, circuit, cider, cipher, cistern. ¿Te das cuenta entonces? Esa C de casa en esas palabras que empiezan con C de casa con la I, siempre va a ser una S normal. Y en palabras que empiezan con S, C, I, la C es muda y la S es la que se está pronunciando. Science, scientific, scissors, y así lo mismo sci-fi, por ejemplo, scissor, scientist, y así sucesivamente con los otros ejemplos. Pero en esencia aquí lo importante es que la C es muda y la S es la que se está pronunciando. Y la C en palabras que empiezan con C, con la C y la E, se pronuncia como S. Por ejemplo, celebrate, century, center, central, ceremony, cell, ceiling, y lo mismo con las siguientes palabras. Te das cuenta que la C se está pronunciando como una S, excepto en la palabra cello, en donde la C se pronuncia como una CH, cello. Y en palabras que empiezan con PS, la P es muda y la S suena como S. Por ejemplo, psychic, psychology, ¿qué más? Pseudonym, psoriasis, pseudo, pseudoscience. ¿Te das cuenta? En ese contexto la P es muda y la S es la que se está pronunciando. Y la letra S en palabras que tienen la combinación ST o SP se pronuncia como una S normal. Stable, stare, start, student, story, stage, special, spider. Y aquí lo importante es no poner una vocal más bien antes de la consonante S. Normalmente nos pasa que agregamos una E y decimos stable, pero no, tenemos que partir con la consonante S. Stable, stare, start, student, y así con los otros ejemplos. Y la tercera persona singular en el presente simple normalmente lleva una S al final del verbo. Y si es que esa S aparece después de una consonante como la K, la P, la T, la S o la GH, entonces esa S se va a pronunciar de forma normal. Por ejemplo, walks, jumps, talks, sleeps, eats, drinks, laughs, works, writes, works. Por ejemplo, en write termina en E, pero la que se pronuncia, la última que se pronuncia es la T. Por lo tanto, aplica la regla ahí, writes. Entonces ahí va a sonar esa S de forma normal. Y en la gran mayoría de palabras que contienen vocal más una S más otra vocal, la S se pronuncia con una Z que yo le llamo la Z inglesa, que lo vamos a ver después. Se va a decir cousin, museum, poison. Te das cuenta que no digo poison, sino poison.
Es otro sonido que después lo vamos a ver. Pero en algunas ocasiones, en palabras como basis, isolate, thesis, en ese caso, thesis, en ese caso vamos a ver que la S está funcionando como una S normal a pesar de que está entre dos vocales, porque dijimos que entre dos vocales esa S suena de forma diferente. Y las palabras que terminan en vocal más sion o vocal más sure, en ese contexto la S jamás se va a pronunciar como una S, que es la otra S que te voy a mostrar en otro momento, que es como una Z. No va a seguir, en otras palabras, la regla anterior, que era que la S está entre dos vocales. Por ejemplo, en la palabra erosion, te puedes confundir y pensar que porque la S está entre dos vocales, entonces voy a pronunciarlo como una Z, que va a ser un sonido que te voy a explicar después. Pero no, en este caso, por el hecho de que termina en sion o sure, esa si de sion y esa esa u y esa i de sion y la u de sure no se toman en cuenta, por lo tanto no aplicaríamos esa regla en esas palabras. Y cuando una palabra termina en c, esa c se va a pronunciar como una s. Por ejemplo, justice, peace, practice, science, notice, dance, license, office, silence y así sucesivamente. Así que esa es la forma básicamente en cómo vas a pronunciar el sonido de la S y ahí te dejo algunos patrones para que los puedas estudiar.